Bienvenidos nuevamente. Hoy les traigo dos maneras de cambiar la ruta de las carpetas donde tenemos guardados los modelos de Stable Diffusion. Empezaré por la razón por la cual deberíamos hacerlo. Esto lo hacemos porque puede que tengamos más de una aplicación de Stable Diffusion y no queremos tener almacenado la misma cantidad de modelos que tenemos en la otra aplicación de Stable Diffusion. A veces descargamos mucho y tenemos almacenados demasiado, pero queremos utilizar los mismos modelos en la aplicación que estemos utilizando en este momento. Si abrimos una copia de Automatic 1111, queremos usar la otra aplicación como ConfigUI, pues no queremos tener la misma cantidad de modelos para cada uno, sino pues queremos usar la misma carpeta en los dos programas. Para eso hoy les voy a mostrar dos maneras de cómo hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es ir a la ruta donde tenemos guardados nuestros modelos. Hice una carpeta donde tengo guardado todos los modelos, desde Control N hasta los bytes. Todos los modelos los tengo guardados así. Y lo que hago es copiar la ruta de la dirección donde están. Vamos aquí, copiamos la ruta. Esta es la primera manera. Hay otra, así que quédense hasta el final. Lo que vamos a hacer es vamos a venir aquí a la raíz donde tenemos el Stable Diffusion, la Automatic 1111. Vamos aquí y vamos a abrir esto en un editor de notas. Lo que haremos será ir a la carpeta donde tenemos Stable Diffusion, Automatic 1111 o cualquier otra que estemos utilizando. Vamos a ir a la raíz y vamos a ir a este archivo que está aquí. Vamos a dar clic derecho y lo abrimos con un editor de notas. Cuando está abierto, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir algo como esto. En Command Line, después de lo que tengan escrito, van a escribir algo como esto. Yo lo voy a dejar abajo en la descripción. Lo que tienen que ponerle es esto que está aquí. Y entre comillas van a poner la ruta donde está la carpeta. La ruta que copiaron. Y así lo van a hacer con cada uno de estas carpetas que tengan colecciones de modelos. Le dan a guardar. Y una vez que lo guarden, lo que van a hacer es que van a venir aquí y lo van a iniciar. Para que vean, no tengo. Voy a ir a la carpeta de los modelos y vamos aquí y no tengo, solamente tengo uno. Si ven que si no tienen ninguno y le da y no le aparece cuando abran, no aparecen los modelos, pues pueden poner un modelo dentro de la carpeta original y así le aparece. Y una vez que está abierto podemos ver que tenemos todos los modelos ahí dentro. Funciona de manera normal. Tienen que recordar que cuando le dan a cargar un modelo, depende del disco duro, la velocidad del disco duro es lo que se va a demorar en cargar los modelos. Si el disco duro está malo o es lento, pues se va a demorar. La segunda manera, lo que vamos a hacer es primeramente vamos a instalar esto que vamos a descargar aquí, que lo vamos a encontrar. Voy a dejarlo abajo en la descripción. Lo que vamos a hacer es que vamos a descargar. Le damos un poquito más abajo y aquí podemos ver que tenemos para descargar, dependiendo de nuestro sistema operativo, buscamos cuál es el que no funciona. El mío es 64 bits, pero si le das aquí, descargas esto. Una vez que lo descargue, le das dos clics, se instala. Te va a decir que se tiene que reiniciar el explorador. Le das OK. Cuando se reinicia el explorador, ya puede funcionar, ya funciona. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir nuevamente, vamos a ir a la ruta donde tenemos los modelos, le vamos a dar clic derecho y vamos a buscar esto que dice aquí, Pick Link Source, y cuando le demos ahí, ya está copiado de una manera virtual. Vamos a ir a donde lo queremos utilizar. En este caso yo tengo esta versión portable de Stable Diffusion Automatic 1111 y como pueden ver, si marco sobre este archivo no está como el otro que tiene toda aquella información. En este solo tengo, dice S-Formers, y lo que vamos a hacer es, ahí no vamos a cambiar nada, solamente vamos a ir aquí donde están los modelos y como ven no tengo la carpeta de Stable Diffusion. Lo que vamos a hacer es que vamos a pegar el que tengo ya de la ruta que copié.
como tiene ya el nombre, lo voy a pegar aquí. Y se va a pegar de esta manera. Vamos a ir aquí donde dice Drop As y vamos a ir donde dice Hard Link Clone. Si la carpeta donde lo tienes, los modelos, tiene otro nombre, cuando vayas a utilizarlo aquí no te va a funcionar. So vas a tener que renombrar esta de aquí que copiaste con el nombre que pertenezca al original que estaba ahí. So, en este caso es Stable Diffusion. Eso mismo lo van a hacer con los BAE, con los LoRa, con todos los que quieran. So, como pueden ver, los tenemos ahí como si estuviesen ahí originalmente, pero en realidad no es una copia, es una copia virtual, no es como tal que te copia los modelos. Puede que te preocupe porque ves que tiene la misma cantidad, pero si miras la cantidad del disco duro utilizado, te das de cuenta que no es una copia real. So, si lo quieres borrar, lo puedes borrar y no se va a borrar la carpeta original donde están los modelos. Una vez hecho esto, abrimos el programa para ver si funciona. Como pueden ver, aquí se dan de cuenta que esta es otra copia porque no tiene la misma dirección IP. Aquí tengo una, aquí tengo la otra. Si abrimos, lo hicimos con la segunda forma de utilizarlo, de cambiar la ruta. Ve, aquí tengo todos los modelos. Todo funciona bien. Lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar por completo. Voy a venir a este archivo a ver si funciona. Porque de la primera forma solo funciona utilizando este archivo. Si abro con este no funciona. Esta es la segunda manera de hacerlo y vamos a probar si funciona utilizando este archivo también. Y sí funciona. Ahora les toca probar las dos maneras y ver cuál es mejor, más útil. Si les sirvió de algo, déjenlo en los comentarios. Si tuviesen algún problema también. En la primera forma que utilicé, recuérdense que si utilizan este archivo que está aquí, no les va a aparecer los modelos. Solo aparece con este. De segundo modo, pues sí puedes utilizarlo los dos y te va a funcionar. Te aparecen los modelos. De cualquier forma, los dos trabajan bien para poder tener un solo almacenamiento de modelos y no tenerlo copiado en diferentes aplicaciones. Esto es bien útil. Les recomiendo que lo prueben. Si les sirve de algo, déjenlo en los comentarios. No olviden suscribirse. Manito arriba. Gracias y hasta la próxima.